Vamos a comenzar con la clase de órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos son 5, y donde tenemos el sentido del tacto en relación con las sensaciones táctiles, el sentido del gusto, que nos da a conocer el sabor de los cuerpos, el sentido de la vista, que responde a la luz y nos proporciona datos sobre la forma, tamaño y color de los objetos luminosos o simplemente iluminados, el sentido del olfato, que nos permite recoger distintos aromas, y por último el sentido del oído, que nos permite captar los sonidos. En esta clase vamos a describir y desarrollar el sentido del olfato, y para lo cual es necesario describir a la vía olfatoria. Veamos la vía olfatoria, que la primera neurona se encuentra en la zona olfatoria de la mucosa nasal o mancha amarilla, de la cual, de esas neuronas, se forma el nervio olfatorio, que va a hacer sinapsis luego en la segunda neurona que se encuentra en el bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio se van a formar los tractos o cintillas olfatorias, que se van a dividir luego en estrías o pilares medial, lateral e intermedia, que junto con el gancho del hipocampo y la cintilla óptica van a delimitar el espacio o sustancia perforada anterior. Ese espacio, sustancia perforada anterior, vamos a tener que la estría olfatoria lateral, que es la más voluminosa, que es de sustancia blanca, se dirige lateralmente y atrás para llegar a la circunvolución hipocampada a nivel de su extremidad anterior en el gancho del hipocampo. Mientras que la estría olfatoria medial, que también es de sustancia blanca, es más delgada y más corta, se dirige hacia atrás y medialmente para terminar en la cara medial del lóbulo frontal, a la altura de la estría diagonal, que es la encrucijada olfatoria de Broca. Por último, la estría olfatoria intermedia, que es de sustancia gris, que es inconstante, se introduce directamente en la sustancia perforada anterior. Recordemos que la sustancia perforada anterior o espacio perforado anterior es un centro primario de la olfacción. Veamos ahora los centros corticales del sentido del olfato. Y tenemos que en el lóbulo temporal, a nivel de la extremidad anterior, gancho o uncus de la circunvolución hipocampal, es el lóbulo piriforme o área enterorrinal, que también es un centro cortical del sentido del olfato. Mientras que en el lóbulo frontal, a nivel de la sustancia perforada anterior, pero sobre todo en la estría diagonal, que es la encrucijada olfatoria de Broca, se halla situada debajo de la rodilla del cuerpo calloso en la cara medial del lóbulo frontal, que es el centro subcalloso o área paraolfatoria. Veamos las vías de asociación y conexiones de la vía olfatoria, y son numerosas y pueden dividirse en conexiones de centros olfatorios entre sí y conexiones a distancia. Lo de los centros entre sí, vamos a tener que los centros temporales y frontales pueden estar reunidos o unidos del mismo lado por las estrías longitudinal, medial y lateral, la cintilla cinerea y la circunvolución dentada, o por las estrías terminales. Estas conexiones de un lado al otro pueden realizarse a través de la comisura anterior que une los cuerpos amigdalinos, pasando entre el pico o rostrum del cuerpo calloso, las columnas del fornix, la comisura del fornix y la comisura venular entre los núcleos de la avénula. Y por último, las conexiones a distancias utilizan vías diversas que se pueden agrupar en vías que utilizan el hipocampo, que por la fimbria llegan al fornix cerebral a través de la estría longitudinal medial, o el sistema avenular, nacido de la sustancia gris de la sustancia perforada anterior, que sigue el camino de la avénula a través de la estría medular del tálamo, y los núcleos septales, situado por dentro del área paraolfatoria, que también reciben fibras provenientes de las áreas olfatorias, sea directamente o luego de una estación en el núcleo amigdalino por el camino de la estría terminal. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con la descripción
del sentido del olfato. Muchas gracias por su atención.